tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Agradezco a todos los que nos estén viendo desde sus hogares y desde este canal de YouTube de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural, continuando con las actividades del Seminario Permanente Internacional en Salud Colectiva. Hoy tenemos un amigo de Venezuela. Él es Juan Vicente Quintana Adrián. Déjenme les platico un poquito de su currícula. Él es ingeniero químico con especialidad en gestión, en salud pública, en epistemologías del sur y en métodos y técnicas de investigación social. Magíster en gerencia ambiental y doctor en ciencias gerenciales. Actualmente su afiliación institucional es en la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías de Venezuela. El día de hoy nos va a dar este tema y agradezco muchísimo, mi querido Vicente, el que estés aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Venezuela, y somos todos oídos. Adelante, colega, aquí estamos. Ok, bueno, buenas tardes acá en Venezuela, buenos días allá en México, que aún son las 10 de la mañana. Como bien dijo Donovan, yo soy Juan Quintana, soy docente de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, de acá de Venezuela. Esta es una universidad, tiene una presencia institucional en todos los estados y regiones del país. Entonces, bueno, nosotros estamos desarrollando en el marco de esta formación en esta universidad una maestría en salud colectiva. Y desde esta maestría en salud colectiva, por supuesto, estamos desarrollando procesos de formación. Estamos apenas en nuestra segunda corte y la discusión acerca de cómo investigar desde la perspectiva de la salud colectiva ha generado, digamos, bastante discusión en el seno de nuestra universidad. Entonces, bueno, nosotros nos hemos visto en la obligación de generar propuestas de formación en el área de investigación. Y bueno, aquí nosotros traemos, en el personal yo traigo una pequeña discusión, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Sí? Bueno, entonces en esta agenda que nosotros vamos a presentar el día de hoy, tiene estos temas, ¿no? Vamos a hacer una breve introducción, las razones por las cuales se hace este planteamiento. Posteriormente vamos a hablar de, digamos, la mirada que he tomado para hacer este planteamiento de cómo investigar en salud colectiva. Y esto pasa por hacer un posicionamiento teórico, un posicionamiento epistemológico y un posicionamiento metodológico de cómo hacer el planteamiento de una idea de investigación que es distinto, por supuesto, al planteamiento del problema de investigación. Bien, y también vamos a cerrar esta discusión con algunas claves que me permiten a mí redactar esa idea de investigación con la cual yo posteriormente me formulo mi planteamiento de investigación. Siguiente. Vean una cosa, hay un grupo de teatro urbano bien interesante, el cual yo les recomiendo consultar en internet, especialmente en YouTube. Hay unos videos de este grupo de teatro urbano que se llama Desvío Colectivo. Es un grupo de Brasil y ellos tienen un video de performance llamado Ciegos, en donde ellos digamos, ponen en escena a un grupo de hombres y mujeres que transitan, como están viendo allí en la imagen, con una venda en los ojos y con actitudes de apatía, de desinterés, de desconexión con todo lo que les rodea, pero con una conexión hacia intereses superfluos, digamos que banales, deshumanizantes, que se encuentran en todas nuestras ciudades, y eso provoca una ceguera, ¿no? Entonces el video termina con una gran pregunta o nos hace una gran pregunta. ¿Cuál es la ceguera de tu ciudad? Entonces, bueno, a mí me llamó poderosamente la atención este planteamiento, esta pregunta, ¿cuál es la ceguera de tu ciudad? Y yo, desde el lugar en donde hago vida laboral, profesional y académica, me planteé esa pregunta. Ya vamos a ver en dónde yo hago vida laboral. Siguiente. Entonces, bueno, yo hago vida laboral en la Universidad de Ciencias de la Salud, como ya les decía y les comentó nuestro apreciado doctor Donovan Casas, es el Instituto de Sismología del Estado Aragua, ¿no? Este instituto es un centro especializado en la atención gratuita de las mujeres con cáncer de mama acá en Venezuela. Recordemos que acá en Venezuela, o les comento que acá en Venezuela, nuestra constitución de la República establece la gratuidad
en la garantía del derecho a la salud. Bueno, entonces, esta institución contribuye a dar garantía del derecho a la salud desde la perspectiva de la atención a las mujeres que tienen cáncer. Este instituto fue fundado en el año 2009, queda acá en la ciudad de Maracay, una ciudad que está en el centro del país. Y bueno, esta institución combina el enfoque clínico integral con un enfoque de sentido de apoyo social y psicoemocional. Entonces, bueno, esta sede está ubicada en el centro urbano de nuestra ciudad de Maracay, en una calle bien particular que se llama la calle Santos Michelena, donde hay muchos comercios. Vamos a ver, adelante. Yo salí a caminar por esta calle Santos Michelena y me encuentro con este primer escenario, ¿no? Un escenario en donde desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, un poco más, ustedes pueden presenciar. Solo en esta calle hay 5 puestos de comida rápida, nosotros le llamamos perro calentero, aquí venden hamburguesa, toda una serie de alimentos, comida rápida, ¿no? Pues que se preparan con alimentos ultraprocesados. Entonces, bueno, vamos a mirar lo siguiente. Fíjense, vamos a darle que para que salgan todas las imágenes allí. Por favor, doctor. Vamos a hacer 4 clics. 1, 2, 3, 4. Fíjense, hay una, digamos, una evidencia médica, una evidencia científica que establece una relación entre el consumo de la comida chatarra y los alimentos ultraprocesados con el cáncer. Entonces, bueno, en esta institución de la que yo le estoy hablando, yo veo a diario toda una cantidad de mujeres que vienen en aumento. El cáncer de mama en Venezuela, igual que el cáncer de útero, viene en aumento en nuestro país, en Latinoamérica de la misma forma. Entonces, bueno, hay unas situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para eso. Primero, que la inflamación crónica y la obesidad son un factor de riesgo, digamos de esta manera, desde la perspectiva de la salud colectiva, son un factor de riesgo para, digamos, la aparición de cáncer de mama en las mujeres, especialmente en las mujeres que son posmenopáusicas, mayores de 50 y 60 años, ha aumentado mucho los casos, la incidencia de cáncer de mama, pero también en las mujeres jóvenes, pero más por razones de orden genético en las mujeres jóvenes. Pero en las mujeres mayores de edad se presenta con frecuencia y especialmente cuando hay obesidad, bueno, por la producción de estrógeno que se presenta en el tejido adiposo. Lo mismo sucede con el consumo de bebidas gaseosas azucaradas. ¿Sí? Nosotros conocemos, especialmente en México, hay ahorita una situación bien interesante con una empresa de bebidas gaseosas azucaradas, pero esta bebida azucarada tienen un impacto en la salud de las mujeres y de los hombres, pero especialmente en las mujeres se presenta un impacto en los niveles de una hormona que se llama la IGF-1, que favorece el crecimiento celular y desarrollo de tumores, ¿no? Hay otras causales o otros factores de riesgo, por ejemplo, que están presentes en estos alimentos ultraprocesados, que son componentes químicos para la conservación y preservación de estos alimentos envasados. Hay un producto químico llamado bisfenol A que se ha demostrado científicamente que tiene, digamos, efecto o potencia en la aparición de cáncer, especialmente de cáncer de mama, ¿no? Y otros cánceres. Y finalmente, bueno, la mala nutrición y la falta digamos, de antioxidantes, la presencia de antioxidantes en alimentos trae como consecuencia que se produzcan inflamaciones en el organismo y estrés oxidativo que producen o potencian la aparición del cáncer. Entonces, bueno, dada esta calidad, yo digo, bueno, esto es lo que yo estoy presenciando y la información de la que dispongo porque he conversado con los médicos que me han dicho estos factores de riesgo que les he mencionado, pero consulto toda una serie de artículos y voy a mencionar este que está acá. Adelante, hay otra información aquí. Ajá, hay un estudio que se hizo recientemente en el año 2018 por BMJ, en donde dice que un aumento del 10% en el consumo de alimentos ultraprocesados estaba asociado con un incremento del 12% en el riesgo de cáncer en general y con un 11% en cáncer de mama. Entonces, bueno, ya hay una evidencia científica demostrada en un estudio que se hizo a casi 105.000 personas que demuestra esto, ¿no? Personas mayores de 18 años. Entonces, bueno, yo sigo preocupado, ¿no? Yo sigo preocupado y me voy con mi visión, en este caso voy a hablar como ingeniero químico. Yo me planteo una perspectiva acá. Ahí salió un aviso. Entonces me planteo aquí una perspectiva epidemiológica y hago referencia a John Snow,
Y John Snow, en el año 1854, como todos sabemos, epidemiólogo o padre de la epidemiología, hizo estudios relacionados con la aparición del cólera en Londres. Entonces, bueno, él mapeó con un croquis en el lugar en donde se encontraba, donde estaban apareciendo los casos de cólera, pero eran casos que estaban incidiendo, estaban apareciendo allí de manera inmediata. Entonces, bueno, yo estoy mirando en este momento que hay un consumo de comida chatarra y de alimentos ultraprocesados cerca de un instituto que atiende a las mujeres con cáncer de mama, y ya vamos a ver el siguiente mapa. ¿Sí? En el siguiente mapa vemos los puestos perrocalenteros o de comida rápida que están en la calle Santos Michelena, que es esa que ven en la parte superior, todos esos puntitos son puestos de perros calenteros, algunos son itinerantes, es decir, que aparecen y desaparecen, pero todos son puestos fijos, ¿no? Algunos son más grandes porque, bueno, ahí hay una atención masiva de clientes, donde hay mesas en las calles y, bueno, obstruyen el tráfico y todo lo demás. Entonces, una ciudad que está pensada para el tráfico de vehículos y de peatones ha sido ocupada por transeúnte, por puestos, perdón, por puestos de perros calenteros que colocan en las calles mesas donde los transeúntes se sientan para consumir alimento. Entonces, bueno, comida rápida. Yo miro con preocupación esto y me pregunto lo siguiente. Adelante. Fíjate, yo digo que estamos ante una situación y doy una mirada prospectiva. Doy una mirada prospectiva hacia el futuro en lo que representará para mí una pandemia o una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles y de cáncer. Entonces, bueno, pero esto yo no me puedo quedar en la perspectiva de mi mirada. Yo esto tengo que demostrarlo. Yo he acudido a John Snow, he mapeado, he consultado alguna bibliografía, pero no estoy conforme con eso. Entonces, yo para plantear mi idea de investigación que está relacionada con esto, voy a, digamos, a tener la iniciativa de hacerme un planteamiento teórico de lo que quiero argumentar desde la perspectiva de la salud colectiva, un planteamiento epistemológico que ya lo voy a explicar y un planteamiento metodológico para redactar mi iniciativa de investigación. Recuerden que soy yo quien está actuando aquí como ingeniero químico, ¿no? O como ingeniero que tiene la formación que mencionó hace rato nuestro amigo el doctor Donovan. Siguiente. Entonces, bueno, yo desde este arsenal que le comento que tengo de experiencia laboral, de conocimiento, de mi profesión, de toda la formación académica que tengo, bueno, yo voy a invitar a 3 amigos a tomarnos un café. Voy a invitar a mi amigo, el doctor Jaime Brey, quien nos habla acerca de la salud colectiva y la determinación social, y voy a tomar sus opiniones como un referente de orden teórico, ¿sí? Él es mi referente de orden teórico para lo que yo voy a producir en la discusión sentados en esta mesa. Yo invité al profesor Henry Lefebvre. Él es sociólogo, es geógrafo, es un escritor ya fallecido, francés, pero bueno, él hace un planteamiento interesante acerca del espacio, del territorio. Y me interesa mucho ese pensamiento que él tiene, porque lo que yo estoy planteando está en el marco de algo que nosotros llamamos acá en Venezuela, que tiene que ver con la ordenación del Sistema Público Nacional de Salud, de la atención de las instituciones del Sistema Público Nacional de Salud, pero también de todas otras instituciones que tributan a la garantía del derecho a la salud que se expresan en el territorio, en un área de salud integral comunitaria, le llamamos así. Y bueno, yo tengo que hacer un planteamiento metodológico de cómo yo voy a redactar, a plantear la idea de investigación. Ojo, el planteamiento metodológico no es para la investigación, es para la redacción de la idea de investigación. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que argumentar, yo tengo que argumentar. Entonces, la formación que uno ha tenido a lo largo del ejercicio profesional de la docencia, uno tiene que reconocer que es importante desarrollar el arte de la argumentación. Uno de los promotores de los modelos más importantes acerca de la argumentación es el profesor Steven Thormin, en un modelo que él desarrolló, que vamos a ver ahorita más adelante, un modelo de carácter, digamos, de tipo conceptual, que vamos a ver más adelante, donde dice, bueno, cómo se hace una argumentación. Yo los invité a ellos tres. Veamos la conversación que sostuve con ellos tres. Adelante. Bueno, profesor Jaime Abrel, yo abro la discusión con él y le pregunto, profe, por favor, ¿usted podría explicarme qué es la determinación social de la salud y la vida? Recordemos que esta es una metáfora, una conversación imaginaria para explicar cómo plantear una idea de investigación. Entonces, el profesor Jaime Abrel me dice, mira, Juan, hay que vincular la salud con las estructuras sociales, económicas y políticas en 3 dimensiones.
Entonces él dice que hay una dimensión general, una dimensión particular y una dimensión singular cuando hablamos de la determinación social de la salud. Él establece una diferencia entre los determinantes sociales de la salud, donde se dan procesos que se articulan entre sí, que interactúan entre sí y que potencian, digamos, esos procesos protectores y destructores de la salud y de la vida en los individuos y en las poblaciones. Esas, digamos, esos procesos se expresan en la dimensión general, particular y singular. La diferencia es que en los determinantes sociales hablamos de factores económicos, educativos, ambientales, sociales, culturales, pero esos procesos, desde la perspectiva de los determinantes sociales, no interactúan, esos factores, perdón, desde la perspectiva de los determinantes sociales, no interactúan entre sí. La importancia de mirarlo desde la determinación social como proceso es la interacción que se produce entre ellos que potencian los impactos en la salud y la vida de la población. Entonces, en la dimensión general se expresan los modos de producción, la generación de pobreza, la generación de exclusión, la generación de desigualdades por el modelo de desarrollo, por la forma como se establecen relaciones de poder. En el modelo particular se expresan los modos de vida, es decir, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra comunidad, cómo nosotros interactuamos o nos trasladamos de un lugar al otro, cómo es esta relación que yo establezco de manera inmediata y cotidiana con la naturaleza o con aquello que me rodea. Y lo singular tiene que ver con los estilos de vida y con aquellas situaciones que me pertenecen a mí en mi subjetividad, en mi personalidad y en mi organicidad. ¿Sí? Entonces tiene que ver con lo genético, lo epigenético de los individuos y de su entorno inmediato cercano, lo singular. Entonces veamos cómo me dice el profesor Jaime Brel que esa determinación social se expresa en el problema que yo estoy planteando y visionando prospectivamente. Adelante. Entonces el profesor Jaime Brel me dice, mira, vamos a vincular lo que tú me estás planteando con las enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de alimentos ultraprocesados. Eso tiene que ver con estructuras sociales, económicas y políticas, ¿no? Entonces dice, bueno, desde lo general, eso tiene que ver con que hay políticas globales que favorecen los ultraprocesados. Entonces nosotros vemos todos esos consorcios alimenticios nacionales e internacionales que nos imponen un modo de producción de alimentos, un modo de alimentarnos, el alimento que tenemos disponible, muchos de ellos de orden transgénico, muchos de ellos ultraprocesados, cargados químicamente, muy económicos y baratos. Entonces, además de eso, se incrementan los precios de aquellos alimentos que están despojados de todos estos productos químicos y de todos estos procesos que generan daños a la salud y a la vida. Entonces, bueno, ese encarecimiento de lo bueno y ese abaratamiento de lo malo está pensado en una dimensión general, pero en una dimensión particular se vulneran los derechos de la comunidad limitándolos al acceso a alimentos saludables. Bien. Y además, en lo singular, nosotros tenemos experiencias individuales de salud. Nos enfermamos de hipertensión arterial, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y, por supuesto, se aparecen en nosotros algunas enfermedades como el cáncer de mama. Entonces, esas son las expresiones singulares. Entonces, el profesor Jaime Brel me dice que en este escenario hay que identificar los procesos protectores y los procesos destructores. Los procesos protectores, ¿cuáles son? Bueno, las políticas inclusivas, las regulaciones, la educación y la organización comunitaria, la organización de los trabajadores. En los procesos destructores, él expresa que tenemos que tomar en cuenta la pobreza, la exclusión y la publicidad engañosa que vemos nosotros en todos nuestros alimentos de consumo que vemos en las estanterías de los supermercados. Siguiente. Entonces, bueno, ese aporte del profesor Jaime Brel me ubica a mí en el orden teórico y me explica cómo eso teórico se expresa en las enfermedades crónicas no transmisibles y que también se expresa en las manifestaciones de enfermedades crónicas y el cáncer de mama, ¿no? Entonces, pero ahora el profesor Henry Lefebvre me ofrece a mí una postura epistemológica. ¿Qué es la postura epistemológica? Digamos que es la plataforma desde la cual yo me voy a subir o sobre la cual yo me voy a posicionar para visionar esa realidad. Hay diferentes plataformas desde las cuales yo me puedo posicionar para visionar la realidad en un problema como este de las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo me voy a posicionar en este momento en la visión del territorio. Recuerden que yo les estaba hablando desde el principio
de las calles Santo Michelena, del sector en donde se encuentra Ericena, de un área de salud integral comunitaria que no es más que la expresión de la atención y del cuidado de la salud en un territorio del sistema de salud y de otras instituciones de salud o que tributan a la garantía del derecho a la salud. O sea, esa visión desde el territorio yo la asumo como una visión o una plataforma epistemológica. Entonces nos habla el profesor Henry Lefebvre de tres espacios. Vamos a poner los tres espacios para ver. Vamos a hacer dos clics. Entonces, está un espacio que es el espacio concebido, un espacio que es el espacio percibido y un espacio que es el espacio vivido. Henry Lefebvre me plantea esa postura epistemológica. Yo lo tomo a él desde la trialéctica del espacio. Esa es mi postura epistemológica. Entonces digo, bueno, hay un espacio concebido. Y Henry, mientras nos tomamos el café, él me explica. Mira, Juan, el espacio concebido representa las visiones técnicas y políticas del espacio, incluyendo las regulaciones, la planificación urbana, las políticas de salud. Ahora, el espacio concebido es pensado por aquellas personas que pensaron la ciudad, que organizaron la ciudad, de Maracay, que organizaron la distribución de los espacios comerciales y habitacionales en la calle Santo Michelena de la ciudad de Maracay. Eso pertenece a quienes la pensaron arquitectónicamente, pero también para quienes la pensaron políticamente, quienes soñaron la ciudad y quienes la siguen soñando porque siguen, digamos, diseñando y formulando políticas de habitabilidad, de convivencia, de organización, de tránsito, de el cobro de los impuestos y toda una serie de cosas de la actividad comercial está pensada allí en ese espacio concebido. En el espacio percibido es aquel que se refiere, me dice el profesor Henry Lefebvre, es aquel que se refiere a las prácticas espaciales cotidianas, es decir, a cómo las personas usan y experimentan físicamente ese entorno en donde viven y trabajan. Entonces uno ve que allí hay actividades comerciales, hay tráfico de vehículos, de motocicletas, han aparecido, y por cierto, han aparecido posterior al COVID, ¿no? A la pandemia de la COVID-19, que seguramente dejó secuela en esos organismos o en esos cuerpos territorios que hoy caminan y transitan por esta calle Santos Michelena. Sí, pero esos cuerpos territorios que traen secuelas del COVID tienen enfermedades, digamos, que son enfermedades de base que están presentes en esos cuerpos territorios. Pero ahora, consumiendo estos alimentos ultraprocesados y consumiendo esta comida chatarra, todas esas enfermedades de base siguen haciéndose cada vez más crónicas y siguen potenciando la posibilidad de aparición de enfermedades, como el cáncer. Entonces, bueno, eso se expresa en el espacio vivido, dice Henry. Henry dice que el espacio vivido está vinculado con la manera en que las personas experimentan y resignifican los espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo invadí la calle y puse mi tarantín de venta de comida rápida, ¿no? Pero vamos a ver cómo dice el profesor Henry que se expresa eso en las enfermedades crónicas no transmisibles y en la aparición del cáncer, ¿no? Entonces, aquí también vamos a hacer 3 clics para que aparezcan las cosas. Entonces, bueno, en el espacio concebido, Henry dice, la ausencia de regulación en la publicidad de comida chatarra y la promoción de modelos agroindustriales favorece a los alimentos ultraprocesados. Si nosotros recordamos la primera imagen que yo les mostré con la fotografía, hay una publicidad bien interesante de una institución pública del Estado venezolano que promociona la venta de perro caliente. O sea, está patrocinando el emprendimiento de este tipo de actividad de ventas de alimentos ultraprocesados y de comida chatarra. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo se concibe en la política económica del país que se promueva o se intensive esta actividad comercial de venta de comida chatarra y de alimentos ultraprocesados como un emprendimiento económico de la base popular? Entonces eso llama bastante la atención, ¿no? Pero hay un espacio percibido. Uno ve que nosotros cuando vemos a la gente comiendo allí sentado en esos tarantines de comida o en esos pequeños espacios comerciales de comida, uno dice que la comunidad tiene un espacio limitado al consumo de alimentos saludables, ¿sí? ¿Sí? Y además que eso se expresa en la manera en cómo se manifiesta un intercambio comercial allí tanto con los compradores como los vendedores. Entonces tú dices, bueno, hay un acceso limitado a alimentos, pero la actividad comercial que se está incentivando o que se está produciendo tiene esa connotación. Y finalmente, bueno, el espacio vivido yo lo percibo, entre otras cosas, aquí en el Centro de Atención Especializado donde laboro como docente en el área de investigación. Bueno, nosotros vemos que por la puerta de nuestra institución ingresan hombres y mujeres, pero especialmente, por supuesto, mujeres,
de la tercera edad, con sobrepeso, con otras enfermedades de base. Entonces uno dice, bueno, esas personas, ese espacio vivido, lo percibo yo aquí. Ahora, yo tengo que, con esta información de la que yo dispongo, que ya me ha ofrecido el profesor Jaime Brey, y con la información que me ha ofrecido el profesor Henry Lefebvre, que yo he tomado bastante nota y he escrito bastante, yo voy a pasar al modelo argumentativo. Ahora, ¿cómo yo argumento todo esto en una idea de investigación? Entonces, yo he consultado varios modelos de argumentación. Hay un modelo conceptual, un modelo formal, un modelo persuasivo, un modelo dialéctico en las argumentaciones. El que yo he consultado que se aproxima más porque tiene la característica de tener la inquietud de develar y comprender fenómenos desde postulados teóricos son los modelos conceptuales. Y el más emblemático de ellos es el modelo de Toulmin, que tiene estas 6 etapas. Tiene la etapa de la afirmación, en donde tú dices, bueno, tú haces el planteamiento de tu idea principal o la postura que se defiende sobre el problema social. Tú, esa afirmación, tienes que acompañarla con datos. Y los datos son la evidencia que respalda esa afirmación que tú estás haciendo. Sí, pero esos datos y esa afirmación se conectan entre sí por medio de la garantía, que es el razonamiento que conecta a los datos, como ya les dije, con la afirmación. Pero la garantía tiene que tener datos, tiene que tener respaldo, perdón, tiene que tener respaldo, que son otros datos complementarios, ¿sí? Es una información adicional que refuerza la garantía. Tiene que tener calificadores. Steven Toulmin señala, el profesor Steven Toulmin señala, que esos son indicadores de grados de certeza de la afirmación. Pero el profesor Steven Toulmin, para cuidarse las espaldas, para que nos cuidemos las espaldas en el proceso de argumentación, él señala, mira, nosotros tenemos que tener contrapuntos que anticipen posibles objeciones o contraargumentaciones, porque nosotros nos vamos a decir, pero esto no es así por esto, pero tú tienes que decir, sí, es así, usted tiene razón en esto, pero sucede esto y volvemos a nuestro argumento con una aseveración potente de rebate. Vamos a ver cómo el profesor Steven Toulmin me señaló que podíamos preparar este proceso de argumentación en el marco de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, él me dice, Juan, dime tú la afirmación que haces en relación a esa situación que estás observando en la calle Santa Michelena cuando sales del Instituto de Tecnología. Y yo le digo, bueno, profesor, el consumo de chatarra, de comida chatarra y ultraprocesada aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas y del cáncer. Entonces me dice, bueno, ¿con qué datos lo acompaña? Entonces yo les había mostrado un dato al principio. Y digo, bueno, profe, hay un dato allí de una agrupación, un centro de investigación llamado BMJ, que en el 2023 dice que el consumo de alimentos ultraprocesados aumenta entre 10 y 12% el riesgo de cáncer y el riesgo especialmente de cáncer de mama. Entonces, y me dice, garantízamelo. Entonces yo, bueno, profe, hay un estudio, una evidencia científica adicional a este que dice que la alimentación ultraprocesada está vinculada al desarrollo de enfermedades crónicas y del cáncer. Y se la muestra. Respáldamela, por favor. Entonces yo busco a la organización Oxfam, que es una organización contrahegemónica del modelo capitalista, que dice que las políticas, por ejemplo, en Chile y en México, hay unas políticas públicas que han reducido el consumo de alimentos ultraprocesados y han mejorado la salud pública en el país. Por ejemplo, también en México, con la llegada del presidente Petro al país, se impusieron altos impuestos a las empresas que producen bebidas muy azucaradas. Entonces, eso ha permitido la disminución del consumo de estas bebidas y desconozco en este momento si han medido el impacto, pero de seguro esa política de aplicar altos impuestos a las empresas que producen bebidas azucaradas seguramente se está expresando en la incidencia o la disminución de la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer, o sea, esa relación. Ahí dice, bueno, ¿qué calificadores vas a usar? Entonces yo digo, bueno, el consumo prolongado de ultraprocesados aumenta el riesgo de enfermedades, especialmente en personas en condiciones predisponentes, y aquí en el ICENA, la historia médica de las mujeres enfermas de cáncer ha dado muestra de que existe eso con datos, con indicadores. Y bueno, hay rebates, ¿no? Entonces dice, bueno, las enfermedades crónicas y el cáncer son mayoritariamente genéticos. Entonces tú puedes decir, sí, eso es verdad. Las enfermedades crónicas y el cáncer son mayoritariamente genéticos, pero si sometemos nuestro cuerpo territorio, si sometemos nuestro organismo, si sometemos nuestra cotidianidad
a factores o a procesos peligrosos y a factores de riesgo que potencien la aparición de esas enfermedades crónicas, van a aparecer y se van a potenciar. Entonces, bueno, yo con esta, digamos, serie de aspectos, yo me propongo a construir y a redactar mi planteamiento. Fíjense una cosa, adelante. En este momento yo digo lo siguiente, dado que el consumo de comida chatarra ultraprocesada, dado que el consumo de comida chatarra y ultraprocesada afecta gravemente la salud, aumentando tanto la incidencia de enfermedades crónicas como el riesgo de cáncer, se propone. Entonces, salen diversas propuestas, ¿no? Uno, bueno, hay que fortalecer la vigilancia epidemiológica y el monitoreo estratégico en las áreas de salud integral comunitaria, ¿sí? La vigilancia epidemiológica, lógicamente, de las enfermedades crónicas no transmisibles, del cáncer, pero también de las otras actividades de prevención de enfermedades y de promoción de la salud. Entonces, bueno, también se dice, bueno, hay que plantear la regulación de los aditivos y los procesos industriales y de esos alimentos que se expenden libremente en los espacios de esta calle en donde yo transito a diario. También hay que hacer campañas educativas, tanto para los vendedores como para los consumidores. Y hay que hacer una promoción de la alimentación saludable. Pero yo no quiero eso. Estas son ideas que se me ocurren como salidas alternativas a esta problemática. Pero yo quiero realizar una investigación. Adelante. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y si yo me planteo una intención investigativa? Bueno, ya yo tengo suficiente información. La que me aportó Jaime Obrey, la que me aportó el profesor Henry Lefebvre, que está orientada hacia el territorio y tiene un carácter epistemológico. La de Obrey tiene un carácter teórico y filosófico, y la del profesor Steven Tolmin, metodológica para redactar mi investigación. Ya yo tengo elementos. Fíjense, si nosotros le prestamos atención a esto, nosotros podemos decir que aquí hay un método deductivo en desarrollo, a pesar de que estoy planteándome esto desde la postura crítica y emancipadora de la salud colectiva. Entonces, me estoy planteando un método deductivo muy valioso porque estoy yendo de lo teórico a lo concreto, ¿sí? Yo estoy desmenuzando toda esa realidad para hacerme el planteamiento de una idea de investigación. Ya vamos a ver, adelante. Entonces, bueno, yo me aproximo. ¿Cómo lo redacto? ¿Cómo redacto yo esto? Entonces, hay 5 claves para redactar esa iniciativa investigativa. ¿Sí? Recordemos que en este momento hay un proceso deductivo desarrollándose, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo me aproximo yo a la intención investigativa? Yo destaco la relevancia de la temática. Y destacar la relevancia de la temática pasa por nosotros hacerlo desde una perspectiva estructural y colectiva. Ya el profesor Bray y ya el profesor Henry Lefebvre me han dicho cómo destacarla. Vamos a continuar. La siguiente. Entonces yo contextualizo y hago un respaldo epidemiológico con datos. Esos datos pueden tener una connotación cuantitativa o una connotación cualitativa. No tengo por qué negar una postura u otra, ¿sí? Es más, son complementarios. Entonces yo incorporo datos cualitativos y datos cuantitativos en la redacción de aquello que he estado discutiendo tanto con el profesor Jaime Urey como con lo que veo en el territorio expresado por lo que me dice la trialéctica del espacio del profesor Lefebvre, ¿no? Entonces es para evidenciar ese problema, esos datos cualitativos y cuantitativos. Siguiente. Entonces, bueno, yo expreso en esa redacción cuáles son las afecciones que se están presentando. Entonces yo puedo ir a hablar de esos factores que llamamos desde la salud pública factores de riesgo, pero también debo mencionar esos procesos peligrosos que se manifiestan allí, que interactúan entre sí y que potencian toda esta situación problemática que estaba hablando, pero también debo hablar de los procesos protectores, de las oportunidades que tengo para evitar y prevenir que eso se aparezca y para promover la salud y la conservación, la preservación de la vida, el cuidado y la protección de las personas en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo analizo el impacto de estos ultraprocesados, pero también manifiesto qué oportunidades hay para que se solvente o que se pueda contribuir a garantizar el derecho a la salud. Siguiente. Entonces, bueno, como ya les decía, uno hace ese análisis de los procesos protectores y destructores, ¿sí? Considerando el origen de todas esas determinaciones sociales. Entonces, recordemos que según lo que nos planteaba el profesor Jaime Obrey, en esta discusión
yo tengo que tener en cuenta que al momento de redactar la idea de investigación hay una dimensión general que hace referencia a los modos de producción, una dimensión particular que hace referencia a los modos de vida y una dimensión que es la singular que hace referencia a los estilos de vida. Entonces, en el marco de estas tres dimensiones, yo explico y analizo los procesos protectores y los procesos destructores que se manifiestan en el marco de esta problemática. Y finalmente, yo hago siguiente. Finalmente, yo genero una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación busca abrir espacios para la transformación y la producción de conocimiento desde un contexto de análisis. Si nosotros le damos una mirada, como ya les decía hace un rato, de cómo se ha explicado todo esto, que dice, bueno, nosotros estamos haciendo una expresión de lo que tradicionalmente investigamos. Vamos de lo general a lo específico y terminamos con una pregunta. Pero hay una diferencia aquí que debemos tener en cuenta. La postura teórica y la postura filosófica que está usando para explicar todo esto está sustentada en la salud colectiva, en la medicina social y en la determinación social de la salud, ¿sí? No está sustentada en la salud pública, no está sustentada en los determinantes sociales, está sustentada en la salud colectiva y la determinación. Esto nos posiciona en el pensamiento crítico latinoamericano de la salud, porque mis referentes son precisamente referentes latinoamericanos y de la postura crítica acerca de la salud, ¿no? Entonces, yo hago ese posicionamiento de mi pregunta. Entonces, la pregunta de investigación da paso a un planteamiento de un problema. En la formulación de la pregunta de investigación es donde entra ya y se da paso ya con un proceso metodológico inductivo, es decir, que va desde la experiencia, desde la vivencia comunitaria hacia la construcción de teoría. Entonces, aquí se revierte el proceso, entonces voy de un proceso inductivo a un proceso deductivo. Siguiente. Entonces, uno se hace la pregunta. Y la pregunta en este caso, la pregunta particular de este caso que he estado señalando es, ¿qué políticas públicas intersectoriales e integrales pueden implementar las áreas de salud integral comunitaria para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y promover el derecho a la salud en sus territorios? Esa es una pregunta que emerge desde la concepción, desde las concepciones que yo he utilizado, desde la concepción de la determinación social, desde la concepción del territorio y haciendo mi planteamiento metodológico con Steven Tolman. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué elementos centrales emergen acá en esa pregunta? Entonces, bueno, yo digo que aquí hay unos ejes centrales que hay que tomar en cuenta para el planteamiento del problema. Uno, las políticas públicas intersectoriales e integrales. Ese es un eje central en la formulación de mi planteamiento del problema. El otro es las áreas de salud integral comunitaria, que tiene que ver con un enfoque de territorio. Entonces yo, en mi enfoque de territorio, pasa a ser una categoría fundamental en la formulación de este problema. Y el otro es el consumo de alimentos ultraprocesados, sí, que tiene que ver con un elemento de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Y finalmente, otra categoría que es el derecho a la salud, expresado en tanto la atención como en el cuidado integral y finalmente, como se conecta esto con lo anterior, con el territorio. Entonces aquí hay 4 categorías: políticas públicas intersectoriales e integrales, territorio, que representado en las áreas de salud integral comunitaria, la soberanía y la seguridad alimentaria y finalmente el derecho a la salud desde la perspectiva de la atención y del cuidado integral. No solo desde la atención, también desde el cuidado, porque dice una compañera llamada Maristela Esmampa, argentina, ella señala que en una idea que ella tiene que dice que la institución sanitaria atiende y la comunidad y otras instituciones cuidan la salud. Entonces, unos contribuyen a garantizar la salud desde la atención y otros contribuimos a garantizar el derecho a la salud desde el cuidado. Siguiente. Ahora fíjense algo, yo los invito, nos tomamos otro café, un café adicional, entonces yo voy a invitar a otra gente, vamos a ver quién aparece aquí, vamos a darle clic, entonces aquí aparece un grupo de personas, supongamos que nosotros decimos, bueno, el profesor Bray está ocupado el día de hoy, bueno, tengo la oportunidad de invitar al profesor Hugo Espinel, que habla acerca de la salud colectiva desde la perspectiva de la gestión participativa. O llamo a la profesora Ace Cristina Laurel
una mexicana, sueca, americana, muy interesante, que habla de la salud colectiva, pero en clave de salud de los trabajadores. O invito a nuestro profesor Oscar Feo, venezolano, que nos habla de los sistemas de salud desde un enfoque de derecho a la salud, ¿no? La organización de los sistemas de salud desde un enfoque de derecho a la salud. Entonces, veamos cómo sería la discusión si los actores o las actrices fueran uno de ellos, cuando hablo de lo filosófico. Veamos qué pasaría si en lo epistemológico yo no invito a Henry Lefebvre, que habla de territorio, sino que invito al profesor Boaventura de Sousa Santos, portugués de la Universidad de Coimbra, que nos habla a nosotros acerca de la gestión participativa. Cómo él engranaría la discusión con el profesor Hugo Spinelli o con la profesora Asa Cristina Laurel. También puedo decir, bueno, yo voy a invitar a la profesora Karina Batiani, uruguaya, la presidenta del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que nos habla permanentemente acerca del cuidado integral y especialmente del cuidado integral de la salud con un enfoque feminista. Entonces uno dice, oye, la discusión tendría otra connotación, pero es porque tiene un fundamento epistemológico de orden feminista y de orden del cuidado. ¿Cómo tendría una connotación de gestión participativa la incorporación del profesor Boaventura de Sousa Santos en esta discusión? Y digamos que yo quiero centrarme en el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles e invito a aquella persona que es quien acuñó el término alimentos ultraprocesados, que es el profesor Augusto Monteiro, brasileño, que diseñó junto a su equipo de investigación el sistema NOVA, que clasifica en 4 grandes grupos los alimentos ultraprocesados. Esta sería una conversación muy interesante, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo yo fundamento mi argumento investigativo, mi idea de investigación? Entonces, lo recomendable, desde mi perspectiva modesta, es hacerlo desde un modelo conceptual, porque el modelo conceptual de la argumentación está relacionado con explicar un fenómeno que está aconteciendo desde perspectivas teóricas y yo incorporo desde perspectivas epistemológicas. Pero hay otros modelos de argumentación. Está el modelo formal, ¿sí? Que habla de que, bueno, yo construyo premisas y llego a conclusiones, pero debo construir bien mis premisas. Está el modelo persuasivo que lo que busca es convencer al lector o a la audiencia de lo que uno está diciendo, o está el modelo pragma dialéctico que es muy emblemático, Sócrates con aquello de la mayéutica, ¿no? Pero supongamos que nuestro invitado, nuestro anfitrión, perdón, que nuestro anfitrión no soy yo, que soy ingeniero químico, que tengo una perspectiva mía personal, tengo mi epísteme personal, subjetivo, ¿no? Pero pensemos entonces que el personaje anfitrión es el doctor Donovan Casa, presidente de la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural, que tiene una visión personal propia, singular, subjetiva de la salud colectiva. Además es médico cirujano. Entonces, ¿cómo conduciría el profesor Donovan esta discusión y esa conducción? ¿Qué productos tendría, no? O nosotros invitamos a nuestro querido amigo Alex Bellis, que es un profesor de la Universidad de los Lagos de Chile, que es psicólogo. ¿Qué sería si él fuera el anfitrión y que tiene un enfoque más comunitario, más participativo, más de la convivencia? ¿Qué sería de los resultados de esta discusión y qué sería de la propuesta o la iniciativa de una investigación relacionada con las enfermedades crónicas no transmisibles y la aparición del cáncer? Entonces, seguramente que con el profesor Alex la connotación tendría que ver con la salud mental. Seguramente que con el profesor Donovan la investigación tendría mucho que ver con la atención primaria en salud, pero también con elementos relacionados con los cuidados integrales a la salud. Entonces, adelante. Ya para cerrar, uno se pregunta, bueno, aquí emergen diferentes preguntas. Si la connotación fuera de gestión participativa, ahí tenemos una pregunta. ¿De qué manera la gestión participativa intersectorial, es así, facilitaría la implementación de políticas públicas orientadas a reducir el consumo de comida chatarra? Si fuera relacionado con el cuidado integral, me imagino aquí a Karina Batiani leyendo conmigo, ¿qué modos de cuidado integral pueden implementarse en las áreas de salud integral comunitaria para atender a personas con enfermedades? Y si nos invitamos al profesor brasileño que acuñó el término ultraprocesado, él diría, bueno, yo te planteo esta pregunta, ¿qué estrategias pueden implementarse más así para formular la soberanía alimentaria, promover la producción local de alimentos y reducir la dependencia de los alimentos ultraprocesados? O sea, esas serían 3 preguntas relacionadas con esos invitados, ¿no? Posibles preguntas. Hay muchas preguntas que pueden generarse. Siguiente. Y bueno, finalmente yo le pregunto a la audiencia, ¿y tú qué te planteas como intención investigativa? Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, yo tengo que acompañar eso con lo que hemos estado discutiendo. Bueno, yo tengo que tener un arsenal
teórico o filosófico, tengo que tener mi plataforma epistemológica bien pensada, bien identificada, y tengo que hacer mi planteamiento metodológico de cómo yo voy a llevar a cabo mi proceso de argumentación de la investigación. Yo con esto he terminado y quiero agradecerle infinitamente al profesor Donovan Casas por permitirme pues, formar parte de esta discusión, a la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural, y a todas aquellas personas que hacemos vida y militamos en esta corriente del pensamiento de la salud colectiva, que no busca otra cosa que garantizar el derecho a la salud de manera universal, integral y equitativa. Yo Gracias, soy Donovan, más por la bien el invitación. agradecido, el que tú seas parte de esta red y que estas actividades sigan siendo parte formativa para todos nuestros compañeros de diferentes latitudes que tienen la oportunidad de disfrutarte y en este momento pues de conocerte. Yo te agradezco muchísimo. Las dudas, comentarios o preguntas aquí en nuestro canal de YouTube van a poderlas realizar y posteriormente nuestro querido Juan Vicente Quintana nos va a hacer favor de darles lectura y contestarlas. Agradezco muchísimo, Juan, y seguimos en contacto. Gracias. Síganos en Hasta luego. nuestras diferentes redes. Gracias. Hasta pronto.